La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Buenas tardes y mucho gusto en estar el día de hoy en la Feria del Libro, agradeciendo la invitación que cordialmente nos hicieron de la Universidad del Estado de Hidalgo. Y mi nombre es Socorro Guerrero, soy arquitecto de soluciones de negocios de Cisco. Y el día de hoy vamos a hablar de el impacto que tienen los negocios la parte de inteligencia artificial. Para comenzar este tema, vamos a hablar de qué está sucediendo en el mundo alrededor de la inteligencia artificial, principalmente ahora con todo este tema de COVID, el reto de la nueva normalidad, también cuáles son los retos que se están suscitando con esta parte de inteligencia artificial y cómo impactan esos retos eventualmente en toda la solución de la tecnología, no solamente en la parte que se tiene de frente hacia el usuario final que vive el caso de uso de la inteligencia artificial, sino más allá, también en qué retos se tienen con las plataformas, cómo está evolucionando la tecnología para soportar este tipo de plataformas nuevas, etcétera. Entonces vamos a hablar específicamente también de casos de uso y de industria, principalmente. Para empezar a nivelar en dónde estamos con la parte de inteligencia artificial, considero importante que tengamos una línea base en donde podamos repasar qué es la parte de inteligencia artificial y esta analogía que estamos teniendo aquí de cómo los humanos aprenden eventualmente de experiencias, cómo las computadoras pueden seguir instrucciones y cómo la inteligencia artificial y machine learning aprenden de los datos, es muy interesante para que ustedes puedan saber cómo sobre los datos que se empiezan a dar de inyección, digamos, a los modelos para que se pueda trabajar el machine learning, son importantísimos para que se pueda hacer y tener un resultado adecuado a lo que se espera como salida del negocio en cualquiera de las industrias y en cualquiera de las aplicaciones de las que estamos hablando de inteligencia artificial. Es importante también que entendamos que hoy en día que hablamos tanto de transformación digital, los pilares del negocio para la parte de transformación digital principalmente los podemos dividir en dos importantísimos pilares. Uno de ellos es la transformación digital de lo que está tras bambalinas ocurriendo, que prácticamente es la operación del negocio, en la cual este pilar se refiere a modelos que son push, así se le llama, y que son orientados a habilitar capacidades de negocio. Entonces, toda la tecnología que se pone tras bambalinas habilita capacidades de negocio y definitivamente esta plataforma pues está planeada con anticipación cuáles son las capacidades como plataforma que nos va a permitir para implementar soluciones, en este caso de inteligencia artificial. Y estas estructuras eventualmente son rígidas o son estáticas, son plataformas o son puntos donde se recopila la información, en donde normalmente los parámetros que están saliendo para inyectar los datos que se van a modelar posteriormente en la parte de inteligencia artificial, pues son datos muy específicos que cada elemento de las diferentes variables que se conjugan para poder modelar con inteligencia artificial o machine learning, son datos muy específicos de cada elemento que forma parte de la plataforma. Y en este caso, cada elemento tiene información que puede inyectarse de manera estructurada eventualmente. Cada elemento va a tener una forma de despliegue de esa información, de sus variables. Normalmente son flujos lineales y eventualmente, bueno, pueden alinearse a cómo van a tener esa salida desde el producto del cual estamos pues, tomando esa información.
Otro pilar muy importante es ya el uso de la información. ¿Cómo nosotros lo vamos a ocupar para tener productos, para tener servicios o para tener experiencias? Y al final son experiencias de usuarios finales, por ejemplo. Entonces, esto normalmente son modelos pool que están orientados a ya tener un resultado específico que pues nos pueden permitir tener dinámicas de modelado que van a estar con una estructura específica y relacionada de acuerdo a la salida del resultado que nosotros esperemos. Pueden ser interactivos y adaptativos, eventualmente también pueden estar sintonizados con algunas otras variables alternas y estos están muy centralizados en lo que se requiere por cada cliente o por cada caso de uso. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a remontarnos a lo que es la habilitación de las plataformas tecnológicas para la transformación digital, las cuales en estos momentos críticos de nueva normalidad nos van a servir para reinventar, transformar los negocios eventualmente. Entonces, estas plataformas, si nosotros nos remontamos a de dónde empezó todo, toda esta tendencia de la nueva normalidad y pensamos inmediatamente en este modelo que seguramente ustedes han visto muchas veces, cómo John Hopkins está desplegando los datos de cómo se está teniendo en tiempo real la variación del coronavirus, de la expansión del coronavirus. Aquí son infinidad de inyección de datos que se están teniendo de diferentes fuentes y que al final están desplegándose en esta pantalla para que ustedes puedan tener ese análisis inmediato. Es una correlación de eventos y de variables muy interesante, pero adicionalmente lo que está pasando tras esta información es un análisis completo que nos marca tendencias y nos puede mandar gráficos muy importantes de cómo está evolucionando la propagación, las zonas y eventualmente con la inteligencia artificial que tienen estos modelos, podemos tener tendencias que nos pueden decir cómo se ha comportado, cómo se ha propagado, en qué regiones ha tenido más, más propagación, en dónde ha tenido más impacto por edades, por sexo y por diferentes tipos N, ¿no? Que pueden darnos tendencias muy importantes, que pueden servirnos específicamente incluso también para ver de alguna forma cómo va a ser la parte de la vacuna, cómo va a evolucionar con los climas, etcétera. Toda esa inteligencia que se puede modelar de estos datos que se están construyendo en línea son algoritmos y modelos que se hacen en los científicos de datos para poder consolidar esa información. Entonces, habiendo dicho esto, remontémonos a dónde empezó todo. Y es muy interesante comentar que la empresa Blue Dot, que se encuentra en Canadá, a finales del año nuevo pasado, empezó a detectar precisamente en Wuhan estos casos inusuales de neumonía que dieron la pauta para hacer esa correlación de eventos y variables múltiples que luego esta compañía se encarga de distribuir a diferentes entidades para poder diagnosticar que estaba sucediendo un fenómeno extraño y en este caso que empezaba a tratarse de grupo de un brote específico muy relacionado con el tema de pandemia, ¿no? Entonces aquí les pongo la referencia según esta referencia que se publicó en Wired. Y esto es muy importante porque esta entidad en Canadá incluso tuvo la oportunidad de detectar esa información y correlacionar con inteligencia artificial esos eventos que de acuerdo a cómo se suscitaron y de acuerdo al modelo que tenía Blue Dot, empezaron a determinarse que se trataba de una pandemia y días antes incluso de lo que fuera el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, Blue Dot ya tenía estos antecedentes y los pudo desplegar. Entonces, es muy importante esa información porque hoy en día en el sector salud y en el sector farmacéutico, todas esas variables que se analizan, esos casos médicos, este análisis personalizado, que ahora es hacia lo que se llama medicina de precisión, en donde se analiza no solamente la enfermedad per se, sino también el contexto que hostea la enfermedad, en este caso
quién tiene la enfermedad, qué características tiene nativas de acuerdo a la etnia, de acuerdo a la localización geográfica, etcétera. Y entonces empiezan a trabajar miles de datos que hacen un modelo que pueda generar eventualmente una vacuna o en la cual podamos tener pues, diferentes alternativas más allá también para esta medicina de precisión. Actualmente, con esta genómica, con este análisis de macrodatos que comento, pues obviamente hay múltiples casos de uso, no solamente para COVID, actualmente se están trabajando casos de diabetes, de tratamiento de cáncer y de cualquier tipo de enfermedad que puedan ustedes imaginarse, que es de tipo viral también. Y es muy importante la parte de inteligencia artificial por ello, en la parte del sector salud y en la parte de cómo también con esa inteligencia se pueden hacer las pruebas de los reactivos que componen una vacuna o una medicina para tener pruebas y resultados más rápidos con análisis de pruebas piloto que se llegan a hacer, poder correlacionar otra vez miles de variables y eventualmente poder llegar a una solución de manera muchísimo más rápido que como se hacía previamente. También en el sector salud, hoy día esas tendencias de lo que se hacen de análisis de la gente también se pueden tener con modelos de inteligencia artificial y de machine learning para que podamos definir cómo va evolucionando la enfermedad, si tiene algunos cambios en cómo comenzó este virus y eventualmente va evolucionando en el tiempo. Entonces, ese es un impacto fuertísimo que está teniendo en el sector salud, lo que es la inteligencia artificial. Adicionalmente, en algunos casos, por ejemplo, ahora que los hospitales estuvieron saturados, que hubo necesidad de hacer aislamientos de las personas, pues fue muy importante también ver cómo el uso de robots, robots que eventualmente pudieran hacer, suplir algunas de las tareas en aislamiento, como por ejemplo llevar comida a los pacientes de COVID porque se encontraban aislados, o eventualmente hacer inspecciones médicas a través de robots, en las cuales se intentaba aislar totalmente a los médicos para no tener estas iteraciones frecuentes con los pacientes finales, pues fueron muy socorridas también en algunas latitudes, por ejemplo en Europa, muy común que en muchos hospitales hubiera este tipo de robots y en China también. Y entonces esto nos habla nuevamente de toda la inteligencia con la de que eventualmente también programas a un robot para que haga tareas específicas y en algún momento dado, si las trayectorias que normalmente tenían estos robots dentro del hospital son diferentes por cómo se hicieron las distribuciones de los hospitales para atender a pacientes COVID, etcétera, pues también esto es reprogramación que se puede hacer a través de inteligencia artificial y eventualmente de machine learning. Otro punto importante es definitivamente con esta disrupción total que hemos tenido, hay otras soluciones que eventualmente están impactando a todo lo que es manufactura, cadena de suministro, cadena de distribución. ¿Por qué? Porque hoy en día, con esta economía que está tendiendo al no contacto, con esta economía de no contacto que ahora es una tendencia también, como se llama, estamos evolucionando de procesos manuales a irnos, pues, principalmente, primero a procesos automatizados, en donde haya menos interacción, menos margen de error humano, tareas que son normalmente repetitivas que se puedan hacer de manera más automatizada, simplificar la operación, obviamente protegiendo a la gente, porque uno de los temas fundamentales con esta pandemia, pues, ha sido principalmente al salvaguardar la parte de riesgo de la gente, la seguridad es súper importante. Entonces, esta evolución de ir de manual a automatizado y eventualmente en algunos lados en donde ya se está haciendo autónomo, son nuevamente algunos de los ejemplos en donde se está utilizando toda esta parte de inteligencia artificial para trazar mejores rutas, por ejemplo, cuando hay picos de requerimientos de algunos materiales, etcétera, que eso está sucediendo mucho ahora en los retailers y en la parte de distribución, pues tener ese análisis predictivo de cómo vamos a hacer reacomodos
para simplificar y para optimizar esta parte de cadena de suministro y cadena de distribución, y que sean automatizados y obviamente pues nos beneficien con este boom que hubo también del e-commerce, ¿no? Entonces hay muchas soluciones actualmente que lo que pretenden es de principio a fin estar monitoreando desde que el cliente está comprando algún insumo, cómo se puede monitorear las tendencias de los preferencias de esos clientes, de tal suerte que se pueda tener reflejado en esa cadena de suministro y en esa cadena de distribución el impacto que vamos a tener para cuáles son los activos o los productos que se están demandando más actualmente y que pues esto puede eventualmente a llegar a automatizarse. Entonces, estos son algunos de los usos que se está teniendo también en la parte de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, si nosotros viéramos de una manera completa esto que les comenté de cadena de suministro, cadena de distribución, cómo se pueden poner incluso en una planta de logística donde hay diferentes activos, hacer ubicaciones precisas y con seguridad para eliminar el factor humano, para no tener riesgo de estar teniendo sobreproducción en algunos activos, está teniendo el dominio de ver qué está sucediendo desde nuestra parte de manufactura, agilizar las operaciones, qué está sucediendo, por ejemplo, en tiempo real con esa distribución, en qué momento voy a tener los activos para poder hacer una manufactura, para que el precio que fluctúe eventualmente de los insumos con los que voy a fabricar mi materia prima en ese momento, saber que no me afecten esas fluctuaciones para los precios finales que estoy dando a mi consumidor final. Todo esto se puede tener variables que se consoliden en modelos en donde podemos automatizar a través de inteligencia artificial y de machine learning. Y con esos diferentes datos que se alimentan la inteligencia artificial, poder hacer modelos predictivos que nos den tendencias de cómo se está llevando a cabo todas estas tareas de los negocios. Entonces, esto es sumamente importante también a nivel de casos de uso de inteligencia artificial. Específicamente, por ejemplo, si nos vamos a manufactura, en donde eventualmente el paro de la línea de producción puede causar un fuerte impacto en cómo se producen estos activos, tener la capacidad con el análisis de las variables que hay de cómo se están comportando las máquinas, qué tanto tiempo tienen en producción, nivelar que los niveles de producción de diferentes líneas y ese equipamiento que está en líneas de producción no exceda umbrales que pueden afectar el comportamiento de una máquina, cuándo hay que hacerle mantenimiento, cuándo algunas partes de esas máquinas están propensas a fallar. Toda eso es otra inteligencia que se puede tener a través de las variables que se extraen de las máquinas, umbrales de estas variables que se llama sacar la telemetría de las plataformas para poder tener esos datos, poderlos analizar y entonces tener de manera proactiva información para que no tengamos necesidad de incurrir en una falla que afecte una línea de producción y eventualmente pues que esto lo pueda tener para acceso un soporte remoto y podamos tener entonces dominado qué está ocurriendo con nuestros lentes de aumento en todo el proceso desde que están de manufactura y cómo ese proceso puede impactar hacia lo que es el producto final. Entonces, esto también es otro caso de uso muy importante para la parte de inteligencia artificial. Otros casos que hoy en día están muy latentes es la parte de cómo se mueve el consumo y cuáles son las líneas de consumo a través de las cuales está teniendo un usuario contacto para este servicio y en los cuales también hay procesos que se están robotizando. Por ejemplo, esto es algo que se publicó de una cadena de hamburguesas de White Castle, en el cual hay robots que van a cocinar las hamburguesas y que eventualmente toda la inteligencia que tienen para procesar estas tareas de cocinarlo y esta automatización definitivamente requieren de inteligencia artificial y de machine learning, porque ¿qué pasa si eventualmente hay mayor demanda de que haya hamburguesas? Todas estas tendencias,
cuáles son los datos que se requieren para modelar si hay necesidad de producir más, etcétera, pues se reflejan en este tipo de cosas, ¿no? En producir comida y pues que va directamente a cliente final, ¿no? Entonces, otro caso de uso de retail es tener eventualmente pues información en donde estamos teniendo una serie de datos impresionantes, ¿no? Y donde estamos procesando esa información a través de plataformas como Nube, estamos haciendo entrenamientos de prototipos, estamos recopilando información, normalizando la información, analizando la información, y todo esto obviamente tiene que ir a través de plataformas seguras, porque la alteración de alguno de los datos que inyectamos a nuestros modelos no puede ser sujeta a ninguna falla ni ninguna disrupción ni ninguna alteración por temas de seguridad, porque si no nuestro modelo no serviría y la automatización no nos daría el mismo resultado. Entonces, todos estos datos, toda esta información debe de ir a través de plataformas seguras que nos garanticen esa resiliencia que son las ruedas para que podamos tener el caso de uso con el resultado de negocio que esperamos. Entonces, los analíticos que yo comentaba, que son para que podamos revisar toda la experiencia del cliente desde que hace un clic para pedir un producto, que ese producto esté en stock, que ese producto tengamos la certeza de que va a llegar a cierta hora, que sepamos si el cliente va a recibir ese producto y que no esté dañado, hacer como una análisis de calidad en todo el proceso. Todo esto depende de analizar esas variables. Y otra vez tenemos aquí el uso de inteligencia artificial y obviamente de machine learning para estar aprendiendo constantemente cuáles son las variables que están cambiando en el tiempo y poder hacer tendencias que eventualmente puedan hacer desviaciones en estos procesos autónomos. En el sector financiero, otra disrupción enorme que estamos teniendo a través de la enorme cantidad de pagos electrónicos que está ocurriendo en este momento. En latitudes como en Asia, el mercado asiático se ha ido a cero contacto de uso de tarjetas de crédito, de uso de ATMs. Ha habido una caída sustancial en el uso de ATMs, en el uso de pagos con tarjeta de crédito, y todo está tendiendo a ser con pagos con QR. Entonces, todo este análisis que hay que hacer, otra vez hablo del viaje del cliente y para la experiencia final, en las que tengamos la certeza de que se haga el pago, se hace el retiro del dinero, se hace la consolidación con la entidad bancaria de que se está recibiendo ese pago, etcétera. Todo eso son análisis que debe de existir también con inteligencia artificial. Hoy en día, entonces, las prioridades en el sector financiero están muy alineadas, impactadas por el COVID, a cómo se está haciendo esa revisión en cada punto de ese viaje del cliente, porque atrás, tras bambalinas, está pasando muchísimo en la operación bancaria para que se pueda dar esa experiencia de pago al usuario final. Entonces, toda esa variable que está ocurriendo tanto en la parte de operación, para que podamos tener la certeza de que se está revisando la seguridad en todo el proceso, que hay mecanismos inteligentes y automatizados para detectar cualquier vulnerabilidad o temas de ciberseguridad muy importantes para los pagos bancarios, para evitar fraudes cibernéticos, etcétera. Definitivamente todo eso lleva también una buena cantidad de inteligencia artificial, porque si no se tuvieran estos mecanismos, no podrían hacerse estos pagos en línea y eventualmente tendríamos brechas de seguridad en alguno de los puntos que toca ese pago, en alguno de los puntos por los que atraviesan esos pagos. Entonces, tener nuevos mecanismos, blockchain eventualmente, la parte de ciberseguridad y esta inteligencia de saber cuáles son las tendencias de los clientes para hacer esos pagos, para ir a todo el proceso que les comentaba de la cadena de suministro, la cadena de distribución, todo esto impacta también en el sector financiero. Eventualmente hay datos estadísticos, por ejemplo, de algunos bancos en Europa, que cuando empezó todo este tema del COVID, subieron exponencialmente el número de llamadas para quejas
de temas financieros. ¿Cómo hacen ustedes para que eventualmente, si tenían solamente algunos operadores en el contact center para recibir este tipo de llamadas de servicio financiero, pudieran dar un servicio personalizado, puedan desbordarse en algún mecanismo en el que yo tenga la inteligencia de capturar cuáles son las mayores preguntas que está haciendo el cliente, las preguntas frecuentes, los casos frecuentes que yo tengo que atender y cómo los automatizo? Otra vez podemos entonces hacer modelos de inteligencia artificial que me recopilen y me consoliden todas esas variables que yo estoy recibiendo, lo hagan de una manera muy rápida y de manera inteligente con la parte de Machine Learning estemos haciendo esa inteligencia para decir cómo puedo automatizar estos procesos a través de bots que me puedan dar ese servicio y que tengan la capacidad de resolver varios de estos tickets de servicio que están abriendo en el sector financiero. Entonces, una gran disrupción otra vez en la parte financiera provocada por COVID y todos los retos que se están resolviendo de alguna manera con la parte de inteligencia artificial y machine learning, entre otros. Pero yo les comentaba, ¿qué ocurre tras bambalinas? ¿Qué ocurre más allá de esos modelos de científicos de datos que están analizando para ver cuáles son las variables que se deben de estar correlacionando para hacer esa automatización completa? ¿Qué ocurre con las plataformas que están soportando esta parte de inteligencia artificial? Y aquí hay datos muy interesantes también, porque como les referí en la segunda slide que pasamos, ¿qué pasa para la transformación digital en el pilar de operaciones? Pues obviamente tenemos un soporte, un punto de contacto tecnológico o tal vez de procesos que está haciendo que inteligencia artificial funcione. Y entonces, de algunas estadísticas que tenemos de MIT, por ejemplo, fuentes de MIT, en la que el 25% tenemos el tiempo de los científicos del dato consumido en temas de infraestructura, en escalabilidad de la infraestructura, en cómo vamos a ocupar esa infraestructura para que de repente me pueda procesar picos de información para poder hacer estos modelos, incluyendo la inyección de más variables, para que el modelo se vuelva más robusto. Estas fluctuaciones también de cómo se consume esta infraestructura son súper importantes para inteligencia artificial y es otro punto muy importante de la tecnología. Las compañías que eventualmente para diseñar estos modelos de los que les hablo llegan a tardar entre 8 y 90 días promedio para poder desarrollar estos modelos, porque pues se requiere una agudez de conocimiento del negocio para poder trazar estos modelos, ¿no? Matemáticas aplicadas, ciencia de datos, etcétera. Y pues la mayoría de los equipos que desarrollan necesitan también las herramientas de código que normalmente son en open source para que puedan ellos elaborar estos modelos y que puedan hacer esta variación enorme. Entonces, la gestión, la administración y la capacidad de tener la visibilidad de qué está pasando en esas plataformas también es un reto muy importante para la tecnología. Entonces, en este tenor podríamos hablar de que la inteligencia artificial puede irse por dos vertientes. Una, que es hablar de las soluciones que tienen ya embebida inteligencia artificial para hacer ciertas tareas, y otras sobre las cuales son plataformas en las que podemos correr inteligencia artificial con estos modelos creados. Las que son la primera, las que son inteligencia artificial sobre las plataformas, estamos hablando obviamente de las plataformas de nube, las plataformas de centros de datos, las plataformas de IoT, perdón, y todas las otras plataformas que en conjunto hacen que nosotros podamos consolidar todas estas variables para que eventualmente tengamos el resultado de negocio esperado. Y hay otra vertiente de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial embebida que les comentaba, en donde ya hay aplicaciones desarrolladas con algunos vendedores de nicho, de software que han desarrollado algoritmos que específicamente ya hacen alguna analítica específica y que pues también pueden ser soluciones de colaboración
Les pongo el ejemplo de lo que ya hablábamos de los bancos con la inteligencia artificial de colaboración para los contact centers, ¿no? Para habilitar estos bots automatizados. Eventualmente la colaboración con la inteligencia artificial para que ustedes cuando tengan una reunión de colaboración por alguno de las diferentes soluciones que existen, en este caso nuestra plataforma, por ejemplo, de Webex, que existe la capacidad de tener la inteligencia para captar toda la información que se está hablando y posteriormente pasar esa voz a texto. Entonces, esa conversión de análisis de la voz y cambiarla a la plataforma también de texto es otra vez un ejemplo de uso de inteligencia artificial. Y seguridad, como les comentaba, estas donde hay plataformas que ya tienen la inteligencia, ya han desarrollado algoritmos, ya han desarrollado modelos en las que detectan cuándo ocurre, por ejemplo, un ataque de malware, cuándo ocurre, por ejemplo, un ataque que pueda ser de negación de servicio de manera automática y que conforme estas variables que ya están modeladas en esas soluciones de nicho pueda darse una respuesta de remediación inmediata para la seguridad. Todos estos son ejemplos definitivamente de inteligencia artificial embebida. Entonces hay que ver también cómo se consumen, ¿no? Estas diferentes opciones. Si nosotros, el otro reto interesante que se está teniendo en este momento para todos esos modelos de inteligencia artificial y sobre todo por toda la correlación de eventos que están sucediendo, aquí les pongo un ejemplo de cómo está sucediendo una parte de consolidación de información y estoy poniendo el ejemplo de la isla porque si todo sucediera en un solo punto de contacto, en un solo punto de procesamiento, en un solo punto donde se está recopilando la información, no habría tantas variables alrededor. El problema es de que esta información de en dónde se están capturando los datos para hacer para los datos que vamos a analizar, en dónde se están analizando los datos, en dónde se están normalizando los datos, en dónde estamos haciendo todo ese uso de información, pues obviamente se convierte en que cada una de esas tareas tal vez está ocurriendo en diferentes islas, si así le podemos llamar. Entonces tenemos los centros de datos. Por un lado tenemos el dispositivo final en donde el cliente está haciendo ese clic y en donde estamos capturando la información de ese análisis de tendencias que nos puede llevar. Y por otro lado estamos procesando la información y por otro lado estamos teniendo estas otras islas donde se está procesando, se está pasando la información, estamos teniendo la parte de seguridad, estamos teniendo oficinas remotas, todos estos se vuelven islas en donde obviamente ese pilar de operación que les puse al principio implica cambios también que eventualmente van a ser manuales para la operación en algún momento dado, si no se tienen semi automatizados o automatizados por completo. En algún momento dado, esto nos implica también cierto tiempo promedio para detectar brechas de seguridad. O sea, imagínense que me están intentando hacer ataques para sustraer o eventualmente robar información y yo no tengo un sistema automatizado de seguridad que me detecte desde que están sucediendo ese tipo de comportamientos anómalos en mis redes, en mi conectividad, para detectar cuando alguien vulnera y penetra mis instalaciones, mi ambiente. Entonces, si no estoy teniendo ya esa visibilidad, no pierdo muchísimo tiempo si no tengo la inteligencia para detectar ese tipo de patrones, tener el machine learning que me esté elaborando una remediación eventualmente o una alarma. Y entonces en esos 6 meses, ¿qué puede suceder? Pues un ataque en el que me puedan robar datos, ¿no? Yo hoy día con todo este tema de pagos electrónicos, etcétera, es un problema muy importante con toda esta regulación que se viene y este excesivo número de transacciones digitales, debemos de tener definitivamente la parte de inteligencia artificial. La duplicidad de funciones que se hace para estar administrando esto, que veamos que la consistencia de seguridad, la consistencia de políticas y mi consistencia para que los algoritmos me funcionen, todo esto debe de estar eventualmente semiautomatizado y este es otro caso de uso de la parte de inteligencia artificial para el pilar de operaciones.
Entonces, si nosotros trabajamos en revisar cómo se ven las plataformas, obviamente se ven muy complejas porque estamos teniendo aplicaciones que me estén capturando información de usuarios finales, capturando información de sensores, capturando información de endpoints, y todo eso además se vuelve una captura de información que son cargas de trabajo muy grandes que están trabajándose en algún lado. Y finalmente, esa inconsistencia de no tener algo automatizado también para las plataformas es otro impacto que se está teniendo con inteligencia artificial. Entonces, si hablamos de qué podemos hacer para dar agilidad y eventualmente poder tener esta captura de información que comentábamos al principio y que la podamos en algún momento automatizar, son retos muy importantes para que funcione todo esto de transformación digital y eventualmente podemos llegar a modelos de automatización que funcione todo como miel sobre hojuelas para la parte de inteligencia artificial y machine learning. Eventualmente tener analíticos y que esos dispositivos se conecten de manera adecuada para que no perdamos información de todas esas diferentes variables que existen, podamos generar políticas, podamos hacer que esas políticas también estén de forma segura. Ese es otro impacto también para la inteligencia artificial, ¿no? Y pues como les decía, en este caso estoy ejemplificando algo que es de analítica, que es inteligencia artificial embebida. Entonces, inteligencia accionable en esta inteligencia embebida en soluciones de seguridad que me pueden dar la capacidad de esos patrones que les decía. Yo ya tengo un modelo para detectar que un patrón anormal está ocurriendo, que pueda capturar esa información, analizarla, investigarla y que yo la compare contra patrones que existen de industria o eventualmente tenga una inteligencia superior que está analizando de muchas industrias y muchos datos que se están recopilando al momento y tenga incluso la capacidad de revisar lo que está en industria y lo que hay de inteligencia de esa recopilación de información para eventualmente tener la capacidad de detectar algo anómala en línea, todas estas soluciones también son de inteligencia artificial embebida, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia artificial se convierte en un punto que está marcando una transición tecnológica imprecedente y pues que con todo este tema de algoritmos predictivos, con todo lo que se viene de robótica, esta economía de cero contacto, pues está teniendo una repercusión muy importante en cómo concebimos no solamente la inteligencia artificial desde el caso de uso que da al usuario final, sino cómo lo vamos a ver desde la parte operacional de las diferentes empresas que hacen uso de la inteligencia artificial. Y muchas gracias. Esto ha sido el final de mi sesión. Agradezco infinitamente su tiempo. Quedamos a sus órdenes desde Cisco y muchas gracias por permitirnos este espacio. Gracias.